Renuévame por Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Necesita más de ti, necesita más de ti. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de toda gloria y de todo poder. Señor nuestro, en esta hora, Señor, tus hijos venimos con arrepentimiento, buscando la santa y divina paz de nuestro Señor Jesucristo, hurgando, Señor, en su palabra y pidiendo perdón por nuestras ofensas. Que esta tarde podamos salir edificados una vez más, Señor, de las cosas que usted quiere que aprendamos. Que el espíritu de religiosidad muere de nosotros, Señor, y encuentre asiento el espíritu de la verdad y de la luz. Ese espíritu de todo poder y de toda gloria que acompañó a nuestro Señor Jesucristo en su pasada en este mundo, que se ha quedado para nosotros, Señor, como servidor nuestro. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el sacrificio de la cruz en su propio Hijo. Gracias por la presencia del Santo Espíritu entre nosotros, Padre. No somos merecedores de nada suyo, pero su amor y su misericordia son mayores que nuestra capacidad de ofenderlo. Pero nos humillamos en esta tarde, Señor. Nos humillamos pidiendo perdón, Señor, porque sabemos que somos perdonados por Cristo Jesús y que usted tiene nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Así le pedimos, Señor, en esta hora que todos los hermanos que no se han comunicado todavía encuentren el espacio de la comunicación, del entendimiento, del razonamiento, Señor. De la Cuando usted lo pone de lado. Necesitamos, Señor, edificación. Necesitamos edificarnos. Padre, venga sobre nosotros una lluvia de revelación en esta tarde, en esta hora. Padre, porque queremos no competir con la ciencia, sino con las mentiras del enemigo. Y hacerlo en el nombre de Jesús y no en el nuestro propio. Porque su palabra así lo dice. Hurgad, hurgad, hurgad en las cosas del reino y su justicia. Buscar de ellos. Y en eso estamos esta tarde, Señor. Hurgando en su palabra, en su justicia, en su misericordia. Buscando su presencia y su divino y santo amor. Hágase presente, Señor, en cada hogar que abre sus puertas en esta tarde. Hágase presente en cada corazón que se siente escuchar su palabra en esta tarde, Señor. Y sobre mí, Padre, le pido en el nombre de Jesús que desplace todo instinto humano, toda acción de carne, y que mi lengua solo sea un instrumento de comunicación para las almas en esta tarde. Se lo pido en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos,
Buenas y santas tardes, la paz de Cristo sea con todos vosotros. Hoy vamos a trabajar con el capítulo 14 del libro de Éxodo. Vamos a ir lentamente viendo algunas cosas, porque justamente en el capítulo 14 donde comienzan los elementos que la religión no ha podido explicarnos. Solamente nos dicen que han sucedido, pero no han podido explicarnos cómo sucedieron esas cosas, ni por qué sucedieron. En el capítulo 14 donde se dice el proceso de choque con la ciencia y que todas las personas letradas de conocimiento sociológico, histórico, arqueológico, de conocimiento social, cualquier persona con un sentido puesto donde van comienza a chocar con esas cosas que están no en la palabra, sino en lo que se dice de ella. Porque lo que hay un falso entendimiento de lo que dicen esas palabras, lo que quieren decir. Porque eso que nosotros estamos haciendo es dando a la luz del Espíritu lo que en ella se escribió en el Espíritu, no lo que está escrito con la carne. Esto es un laberinto que nosotros estamos caminando no por la pluma que se puso a escribir en el papiro. Nosotros buscamos el Espíritu que dirigía la inspiración en el papiro. Lo que quería decirnos a todos nosotros. Y hasta que nosotros no entendamos, no comprendamos que esos episodios que están ahí, que esos versículos, esos capítulos bíblicos, no son una historia, sino el anuncio de una historia, el anuncio de lo que iba a suceder. Nosotros no seremos nunca capaces de convencer a una persona que tenga conocimiento o razonamiento propio del Evangelio de Cristo Jesús. Y el Evangelio está hecho para todos. Para todo el mundo está hecho el Evangelio. Y mientras más conocimiento podamos tener nosotros del Evangelio, y mientras más dones de ciencia nos da el Señor, ha de crecer más nuestra fe. Y no ser una fe ciega, sino una fe consciente. Una fe que nos prepara, nos edifica y nos dirige por el camino de nuestro Señor Jesucristo. No creer por creer, sino porque el Señor Jesús lo reveló en su obra. Su obra redentora fue una revelación de lo que había de acontecer. Por eso nos cansamos de decir que la palabra se cumple en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que se cumple? ¿Cuál palabra se cumple? En eso estamos ahora, hurgando en el cumplimiento de esa palabra, para no tener nunca entre nosotros una revelación hecha por hombres, sino por el Espíritu, para no tergiversar jamás la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es un anatema contra el Señor. Yo sé que muchos hermanos, una religiosidad que no pueden interpretar a conocimiento todas estas cosas, porque hay que desaprender primero. Y es difícil desaprender después de muchos años escuchando y creyendo en algo que de repente resulta que no es como me dijeron. Pero le digo a los hermanos que estamos en comunicación en esta tarde, que van a entrar, el que manda es el Espíritu. Lo que nos enseñaron pudo haber tenido muy buen interés, pudo haber venido con una buena inspiración del hombre que quiere nuestra salvación y estamos en el camino de la salvación. Pero lo que importa aquí es lo que el Espíritu revela y habla de esas cosas. Digo esta introducción esta tarde porque estos capítulos chocan directamente con toda la ciencia y hay una serie de inventos y de cosas. He encontrado libros, videos y cosas que no tienen sentido ninguno, tratando de justificar que las cosas acontecieron tal y como está ahí escrito. Porque Dios no miente. Es verdad que Dios no miente. El que miente es el hombre con las cosas que Dios hace. En la clase pasada le hablábamos de eso. La clase pasada, y ahora recuerdo algunos hermanos que tuvieron que salir de la comunicación porque se nos hizo un poco prolongada, que cuando el Señor mandó a consumir el cordero, dijo que no podían romperle, no podían romper un solo hueso del cordero, no podían quebrar los huesos del cordero.
Y le decía yo por revelación del Espíritu en ese momento. ¿Qué significaba eso? Que el esqueleto era la osamenta, el armazón que sostiene el edificio de nuestra fe. Y que ese esqueleto y que esa osamenta, esos huesos que dice en el Éxodo que no podía quebrantar ni un solo hueso, es la palabra del Señor. Esa es la palabra. Por eso él dice que nadie puede agregar ni quitar ni una tilde de su palabra, porque esa es la verdadera palabra. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nunca le quebraron un hueso. No es porque decían en el Éxodo que no se le iba a quebrar, es que eso simbolizaba, según simbolizaba su cuerpo el pan y su sangre en vino, así también sus huesos simbolizan la palabra. Porque todo es un simbolismo en el mundo material para que nosotros podamos entendernos, meternos en el campo espiritual, volar en el campo espiritual, desprendernos de la carne para ser cada día más espíritu, mejor comprensivo. Por eso le voy a pedir a los hermanos antes de comenzar esta clase de hoy, no discutan con nadie sobre si lo que vamos a dar hoy sucedió o no sucedió. Muestren lo que significa el suceso que dice ahí que sucedió. La inspiración que está ahí. Que eso vamos a verlo en esta hora, en este día, por la gracia de nuestro Señor. Bendito sea su santo nombre. Iniciemos lentamente con la lectura del día de hoy. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel. Un momentito, por favor, un momentito, vamos al paso. ¿Van a acampar frente a qué? ¿Que van a acampar? Al mar. Al mar, vamos al paso. Pongan atención, mis hermanos. Dile que den, que vayan y se sitúen y acampen, o sea, que hagan campamento, que se detengan frente al mar. Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Junto al mar, ok. Bueno, ¿qué es lo que es el mar? Una acumulación de agua. ¿Quién es el agua de vida? Jesús. Cuando salimos de las manos del enemigo, cuando entramos en el plan de salvación, cuando ya estamos caminando, hay momentos que tenemos que acampar. ¿Dónde es que acampamos? ¿Cuál es el momento del acampamiento? Estamos hablando de acampar frente al mar, frente al agua, frente a Jesús. El mar es agua y él dice: yo soy el agua de la vida eterna. Hay que acampar. Eso es lo que significa ese pedacito, ese trocito. Eso es lo que significa. Vamos a acampar frente al agua y el agua es nuestro Señor. ¿O acaso no recordamos nosotros que el Señor se sentó frente a un pozo? ¿Y qué es un pozo? Agua. 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 Y cuando él estaba ahí en el pozo, él estaba solo en el pozo, solo estaba. Y le pidió agua a la samaritana. Y le dijo: si tú supieras quién te pide agua, le pedirías tú a él, porque eres el agua de vida. Y antes de ir a buscar agua a la samaritana, que iba a ser perdonada y transformada, ya el Señor, que es el pozo, ya estaba ahí. Cuando el Señor iba en camino a Jerusalén, que se encontró
en el pozo de Siloé, a un inválido en la orilla del agua, a la orilla del pozo, perdón. Y ahí, ¿qué tú quieres? Ah, que viene un ángel y mueve agua. Yo quiero que me tiren primero a ver si me da sanación. ¿Tú quieres ser sanado? El Señor estaba frente al agua. Frente al agua. Estaba descansando, estaba en un campamento frente al agua. Y ahí estaba Jesús. Donde quiera que hay agua está el Señor simbolizado. Él es el agua de vida. Y para ser bautizado, por eso digo que se cumpla toda justicia, para que se sepa que el agua es Él. Se cumpla la justicia en el agua con Él. Continuemos. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Que hay una De la cita. cita, paréceme. Había una cita del Éxodo anterior, del capítulo anterior del Éxodo. Lo primero es que no huían. No estaban huyendo. Lo vamos a ver en el capítulo anterior, que lo leímos. No estaban huyendo. No era un escape. Tampoco era un escape. El Señor lo estaba sacando ahí. Y lo admitió Faraón cuando dijo, vayan a ustedes. Faraón lo admitió. Si ponemos la lógica, debemos saber que si Faraón fue a decirle que el pueblo se iba, él no se podía sorprender, porque él fue que dijo que se fueran. Y en esa época, la palabra de un faraón, la palabra de un rey, la sabían hasta los animales para evitar problemas con el rey, porque cualquier disfrutar con el rey costaba la vida, porque el rey era más poderoso que Dios en esa época y Faraón es un rey. Entonces, ¿parece una contradicción que hay en esto? No, no es una contradicción que hay. Si la veo desde el punto de vista humano, claro que hay una contradicción, desde el punto de vista humano, legal, material. Pero resulta que no es un escape, el Señor no nos manda a escapar. Él viene a buscarnos. En esa población que iba camino al desierto, estaba el Espíritu del Señor. Y estaba en Moisés representado nuestro Señor Jesucristo como un símbolo. Y estaba Aarón como tú y como yo. Nosotros no escapamos. Nosotros somos rescatados, no escapados. No tenemos capacidad de escapar del pecado, ni del mundo, ni de la maldad. No tenemos esa condición. Por eso que somos rescatados en Cristo Jesús. Vamos a ver el capítulo que contradice eso que está ahí desde el punto de vista humano. Adelante, Paola. Lectura del Éxodo capítulo 14, versículo 5. Y fue dado aviso al rey de Egipto, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Palabra del Señor. Falta la cita ahora ahí. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como os habéis dicho. Bien. Entonces el faraón ordenó que se fueran. Entonces nadie podía detenerlo.
Por eso digo, no se estaban escapando, estaban siendo rescatados. Y eso hay que entenderlo. Ahora, ¿por qué pone esa contradicción ahí? Porque cuando estén escribiendo esas cosas, siempre le digo a ustedes, el Espíritu Santo no se hace responsable de los conceptos que se emitan en la inspiración, sino de la inspiración. El Espíritu Santo inspira, pero el hombre toca y todo lo que el hombre toca lo contamina. Pero ahí queda claro, muy claro, que ellos estaban caminando hacia el desierto, porque el faraón había sido vencido con la mano poderosa del Señor. Lo sacó con mano poderosa. Fue vencido. Y fue ese mismo pueblo que dice que fue le dio aviso al faraón quien le decía que ese es un lazo, tener esa gente era un lazo para ellos, es una atadura. Ustedes no pueden quejarse de que salgan. Lo que pasa es que al demonio no le gusta perder, pero está vencido. Y no se trata de que le guste a él o no le guste, sino de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Nos rescató. Y de eso se trata. Continuemos. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo. Y tomó 600 carros escogidos, los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Déjamelo ahí, Baluz. Déjamelo ahí, por favor. Déjamelo ahí. Noten lo siguiente. Faraón sale a perseguir a la gente que él tuvo que permitir dejar ir. No que él permitió, que él tuvo que permitir dejar ir. Porque es un derrotado. Pero un derrotado sigue detrás del pueblo que va a salvación. ¿Por qué no aparece un episodio donde diga que el faraón atacó inmediatamente? Porque anda con un ejército grandísimo, con carros, guardianes, con guardia y todo. Puede haber cercado a esos infelices civiles que estaban ahí sin armas y sin nada. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no atacó? El faraón es un hombre de guerra, anda con una milicia imperial. ¿Por qué no lo cercó y lo acabó ahí mismo? Si dice que le dio alcance. Si dice que los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron que ya le estaban pisando los talones. ¿Por qué no le hizo caso a Faraón ahí en ese momento y lo ocupó? Mi hermano, cuando tú y yo salimos a la senda de salvación, al camino de salvación, el enemigo no nos puede tocar. Puede estar cerca, muy cerca, pero no te puede tocar. Porque somos territorio santo para el Señor. El enemigo no te puede tocar, te va a perseguir. Estará bastante cerca, pero no te puede tocar. Y como no te puede tocar, es un derrotado ya perenne por los siglos de los siglos. Y una coraza, esa era la nube. Representa el mundo. Al mundo, Faraón es el rey del mundo. Dice nuestro Señor Jesucristo, no temáis, que yo he vencido al mundo.
Y los que estamos en Cristo, nueva criatura somos, no pertenecemos al mundo. No te puede tocar. Era muy fácil al faraón en tierra, con todos esos soldados que hay y todos esos carros, cercarlo y acabar con eso. Pero no puede hacerlo, porque no estamos hablando de un episodio histórico ni un movimiento humano. Estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando del espíritu, de la persecución del enemigo hacia los hijos de la luz, buscando cómo volverlo, cómo traerlo, cómo llevarlo otra vez a su terreno. Cómo volver a hacerlo infelices. Cómo seguir arrebatando todo lo que le arrebataron. Se trata de una lucha del campo espiritual, no de la existencia real de un faraón, ni de un pueblo que huye de un faraón. No, no se trata de eso, se trata de una imagen espiritual. Es un espejo de la historia de lo que iba a pasar. De eso se trata, eso que está ahí. Y el mensaje está muy claro. Podemos ver el faraón llegar y estar cerca de nosotros, pero no lo puede tocar. Y no lo tocará nunca, porque todo lo que acepta a Cristo queda limpio con su sangre. Porque esa sangre se derramó por nosotros. No fue por verla caer, fue por nosotros que se derramó esa sangre. Y cada uno de nosotros tiene su baño de sangre santa y preciosa sobre la cabeza. Continuemos. Amén. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Párate ahí. Párate ahí. Repíteme eso de nuevo. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Están oyendo eso. Están en el camino de salvación como tú y como yo. Y frente al primer obstáculo que aparece, ¡ay! ¡Ay! ¡Ahí viene el diablo! ¡Ahí viene el diablo! ¡Me está atacando el demonio! Frente al primer obstáculo comienzan a gritar. Cristiano de poca fe. Si tuviese fe como un grano de mostaza. De eso que trata ese episodio que está ahí. Están iniciando la carrera, su liberación espiritual. Y frente al primer problemita, viene también la gran duda. Pues yo no soy cristiano porque tengo problemas. Y yo no sé qué ha hecho Dios conmigo. Y me abandonó y me dejó solo. ¿Y ahora qué hago? Mejor era que haberme quedado en Egipto comiendo cebolla y morirme allá harto y no de hambre en el desierto. Hermano, la fe es el soporte de nuestra salvación. Sin fe no puede haber salvación. Y cada vez que tú cuestionas al Señor, y cada vez que tú tiemblas frente a los problemas, olvidándote que eres hija del Señor, que tiene un Señor que es más poderoso que tu problema, tú lo estás negando. Eso es lo que está haciendo ese pueblo de ahí de Israel. Sale frente al primer obstáculo, reclama con fuerza. Mejor era que lo dejaran morir en Egipto y no aquí en el desierto. ¿Quién te ha dicho a ti que en el camino de salvación no hay problema? ¿Tú sabes que el Salvador nuestro desde antes de nacer ya tenía problemas? Pregúntenle a María y a José si tuvo problemas o no de antes de nacer. El camino de salvación tiene problemas. Lo que nosotros tenemos es un Dios que nos guía y que nos salve, que nos ha rescatado, que es más poderoso que los problemas. Porque estamos en este mundo y el Señor le dice, no lo separe del mundo, sino guárdalo en Él y estamos guardados en Él. Usted no puede ser un cristiano llorón del primer empujón que le dan. No empuje, camine, no puede ser. Usted tiene un Dios que le ayuda, que le protege, que le guarda. Lo que pasa es que usted quiere que los problemas suyos, que usted se lo crea frecuentemente, o se lo crea alguien cerca de usted esos problemas.
Usted quiere que desaparezca y vivir con los pies cruzados en una mecedora oyendo música tranquilo. Así no es. En la medida en que usted y yo enfrentamos con coraje los problemas, apoyándonos en la palabra de Cristo Jesús, apoyándonos en la palabra de nuestro Padre Celestial, cubriéndome, dando una unción con el Espíritu Santo, en esa medida nos vamos desarrollando más y más y más, porque nadie puede tener desarrollo humano sin capacidad de resolver el problema. Y si le tememos al problema, le tenemos miedo a nuestra superación. Y el Señor lo ha dicho, estaré con vosotros todo el tiempo. Él está en los problemas, Él estaba ahí. ¿Acaso no representa a Moisés un simbolismo de lo que es Jesús? Jesús estaba con ellos ahí. Jesús, Moisés. Pero igualito, idéntico que los discípulos de Jesús cruzando el mar frente a la tormenta. Señor, despierta que nos hundimos. Idéntico, ahí en el agua. En el agua, ahí están en el agua. Señor, que nos hundimos, despierta. Con él allí, eso es lo que está pasando a ese pueblo, eso es lo que está hablando en este momento. Está hecho para ti, para mí. Vivamos sin miedo y los problemas serán siempre pequeñitos. El tamaño de un problema, óigame esto, el tamaño de un problema lo da nuestra capacidad de solución o nuestra incapacidad de solución. Y solución tenemos en Cristo Jesús. Esa es la solución mayor que hay. Tú has visto gente que se ahoga con un vaso de agua y otros se tiran en una piscina y se la beben entera y no se ahogan. Porque saben quién es su ayudador y quién lo mandó a salir del mundo. Continuemos. Amén. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Párate bien. Ahí está el otro episodio del cristiano. Cuando yo estaba en el mundo, vivía mejor que ahora. Yo producía, yo podía, yo hacía. Y después que estoy en el Evangelio, después que estoy en Cristo Jesús, no puedo, me falta, necesito. Ay, hermanos, cuántos corazones sin agradecimiento. Cuántos corazones sin agradecimiento. Me recuerda un muchacho que pedía limosna en la Sabana Larga, esquina Las Américas. Y yo trabajando en el Darío, lo mando a buscar un día para ver si quiere operarse de su brazo y su pierna que estaban con problemas, para ayudarlo que no esté pidiendo. Y yo, ¿qué te pasa? Mira tú, ¿qué te pasó? Que yo me pasé esto, se me rompe un brazo, me quemé y entonces no puedo mover la mano y la pierna, y por eso es que yo pido. Mira, te vamos a operar gratuitamente, no van a gastar un centavo aquí, y te vamos a poner y después hasta te conseguimos algo para que viva. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y de qué voy a vivir yo entonces? Si usted me opera y me quita de lo que yo vivo. ¿Ese es el cristiano? Ese es típico de un cristiano idéntico. Idéntico. Estamos acomodados en el mundo. La semilla de nuestra existencia está sembrada en los surcos terrenales. Dependemos del mundo. Cuando entramos al Evangelio dependemos del Señor. Tenemos que romper con el mundo. El mundo siempre nos va a dar de todo. ¿O no recuerda el episodio 13 donde le dieron alhaja, oro y prenda
antes de salir los egipcios a los israelitas, devolviéndole lo que le había quitado el mundo. Eso se llama espíritu, riquezas espirituales. No nos quejemos de lo que ayer tuvimos y hoy no tenemos. Alegremos de lo que hoy tenemos y que ayer no tuvimos, que es nuestra salvación. Además, si en este mundo todo es pasajero, ¿por qué sufrir por lo que no tiene más que un pasaje? Vivamos por la vida eterna, sin quejas, sin ambiciones. Nuestra única ambición ha de ser y tendrá que ser nuestra salvación. Porque si buscamos del reino de Dios y su justicia primero, todas esas cosas que el mundo nos quita al llegar al Evangelio, el Señor nos las devuelve con gracia. 1000 por una. Eso está en el libro de Job. Eso está en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está muy bien explicado. Pero si te aferras al material del mundo, se aleja tu salvación espiritual y las añadiduras no te pueden llegar. No te van a llegar. Así es que prepara tu campo espiritual con sanidad y no te quejes. Sigue adelante, hermano, no te me deprimas, sigue adelante. Que el único que gana caminando hacia adelante eres tú. Que nada nos tenga. Y veremos ahora qué nos puede detener en el camino y el Señor nos lo prepara. Sigamos. Adelante, aquí hay una cita. Amén. Amén. Lucas 9, versículos 42. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Entiende lo que ha dicho el Señor Jesús? El que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás. De eso se trata, esos versículos que están ahí. Esos versículos de eso se trata. De enseñarnos eso que Jesús corrige. Ninguno que pone la mano en el arado puede mirar para atrás. Porque va a dañar el surco de su siembra espiritual. Esto es solo un camino, adelante, 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 adelante. No mire lo que dejaste atrás, sigue avanzando. Las metas no se consiguen mirando para atrás, sino caminando hacia adelante. Continuemos. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los ¿Están oyendo egipcios... eso? Un momentito, ¿están oyendo la palabra que se usó ahí? Mirad la salvación que el Señor va a hacer con vosotros. No los problemas, la salvación. No los problemas. Mirad la salvación. Por eso le estoy diciendo, no fue que se fueron, no fue que se escaparon, fue que nos rescataron. Mirad la salvación, palabra clave para entenderla y poderla colocar en el Nuevo Testamento y saber quién fue que nos salvó en medio de toda esa tormenta. Mirad cuán salvación, salvación. Tú y yo tenemos un Salvador, se llama Cristo Jesús. Esa es la salvación nuestra. Continuemos, Luz, por favor. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Hay una cita aquí, Ezequiel. Ahí. Amén. Amén, mi hermano. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno
puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y no estuvieron con él. Y no Leo de estuvieron. nuevo. Sí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amén. Amén. A Jesús se lo hicieron idéntico que a Moisés. Por eso que le digo, lo de Moisés es un simbolismo de lo que iba a pasar Jesús. Sus discípulos, lo de él. Sus discípulos lo abandonaban también. Ponían la mano en el arado y miraban hacia atrás. Y dice el Señor, muy claro, es que si el Padre Celestial no te llama, tú no estás en el Señor nunca. ¿Y qué significa eso? Que hay que coger un altoparlante y divorciarte. María, José, Pedro, Andrés. No. Significa que para tener ese camino, que para cruzar ese mar rojo, que para ir en la senda de salvación, tenemos que tener un llamado del Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre. Nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Porque el que conoce el corazón tuyo y el mío es el Padre. Y fue por ti y por mí que mandó a Jesús. Por eso Él dice, yo vine a buscar lo que se perdió. Porque es por ti y por mí el llamado es para todos nosotros. Y ya tú tienes el llamado. No tienes por qué temer. No abandone al Señor por problema. No lo abandone. Que si tú lo abandonas, eres lo único que pierde, eres tú. Asegura que seguirlo con firmeza. Y Jesús se lo reclama a sus discípulos. Esa cita que leyó el hermano Ezequiel ahí es larga y habla con mucha fuerza de cómo seguir al Señor con firmeza. Prácticamente Jesús le dice, mire que no está de acuerdo conmigo que se largue. Es un buen dominicano. ¿Por qué? Porque jadumbrosos. Ay, parece una ranchera mexicana. No están en el camino todavía. Hagamos de nuestra fiesta una fiesta espiritual de adoración al Señor y no un ahí permanente. De eso se trata. Cuando estamos en el camino va a haber problemas, pero el Señor reprende si tú no estás conforme con lo que yo te he dado, que es lo más grande que puede tener un ser humano, su salvación. Tiene tiempo. La marcha atrás, problema resuelto. Ahora eso sí, prepárate, porque este maldición, lo que el Señor está diciendo ahí, eso que está diciendo es una maldición. El que quiera que se largue de aquí. Por eso que Pedro dice, Señor, ¿y dónde iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. O sea, Pedro se quitó del medio de esa maldición. No, espérate, eres tú. Tú y yo tenemos que hacer como Pedro. ¿Dónde iremos, Señor, a pesar de las dificultades? Solo tú tienes palabra de vida. No dinero para la vida, no comida para la vida, no palabra de vida. Continuemos. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Aquí hay una cita. Franklin. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Fiel es Dios, el cual te llamó a hacer comunión con Cristo Jesús, con su Hijo. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, no te va a faltar. No tema, hermano, no tema. Cuando tenga problemas, no ore pidiendo resolución al Señor nada más.
Ora adorándolo, exaltándolo, honrándole gloria. Para que el enemigo se arrastre de rabia. Para que Faraón se dé contra la pared. Porque no te puede lastimar. Porque en medio de los problemas tú estás contento y dándole gracias al Señor. Eso es lo que dice esa cita que está ahí. Fiel es Él, ese Padre que nos llamó. Por eso dice Jesús, nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. El Padre es fiel. Adóralo en las dificultades, canta en las dificultades, gózate en las dificultades y el enemigo se alejará de ti. Continuemos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Aquí una cita. Sí. Gloria a Dios. Dame la cita para que sea el corazón de la clase de hoy. Vamos a la cita. Amén. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Amén. Por favor, Luz, repíteme el versículo allí donde habla de tierra seca y un viento que sopló y dividió el mar. Mira, Y extendió, vamos a leer desde el 20. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Déjamelo ahí. Viento recio. E hizo que caminaran por el mar con tierra firme, tierra seca. ¿Se imagina usted? Imagínese usted que usted coge un pocito y lo seca y dará seca la tierra. ¿Eso es imposible? No. Eso es imposible. ¿Y tiene por qué hace hincapié en tierra seca, tierra firme? ¿Por qué no dice viento recio? Porque dice que el agua formó muros. El agua no forma muros, a menos que no se congele. Yo vi muros de agua, por ejemplo, en la catarata del Niágara. Pero estamos en el desierto. Y ahí no ha dicho, y vino una tempestad de hielo y congeló las aguas. Ahí no dice eso.
Ahí dice un viento recio dividió el mar en dos, haciendo muros de agua, una a la derecha y otra a la izquierda. Y dejó tierra firme, seca. Lo primero es que el fango, el lodo, en la palabra, en el campo espiritual, tiene un significado de maldad, de daño, tiene un significado de endemoniamiento. Eso dice el salmista, que lo libre del lodo cenagoso. Líbrame del lodo cenagoso, porque el lodo cenagoso es una trampa. En el campo espiritual significa trampa del enemigo para los hijos del Señor. Entonces el Señor puso a caminar por tierra firme, porque cuando el Señor ordena, tú estás caminando por tierra firme. Tú no te vas a hundir. A ti no te va a pasar nada. Estás en tierra firme. En tierra firme tú estás. Muros de agua. Muros de agua. Ok, ¿y qué significa el agua en el espíritu? ¿Qué es lo que es agua en el campo espiritual? El agua es Jesús. Llegó un viento recio, el Espíritu Santo llegó. Amén. Y abrió el mar. El Espíritu Santo abrió las aguas. O sea, le dio paso abriendo las aguas, pero los muros de agua que se formaron son muros de agua, no de piedra. Y las aguas no forman muros. Ese muro es el muro que se llama Cristo Jesús, que nos protege a nosotros. Amén. Eso es lo que eso significa. Ese es el muro de protección nuestra, nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos que verlo cuando el Espíritu sopla. Estamos en el Señor, estamos caminando en medio de nuestro Señor Jesucristo. En esa época los muros eran elementos de protección de las ciudades. De límite de la ciudad. Y ahí hablan de dos grandes muros, uno a la derecha y uno a la izquierda. Muros de agua. Muro, agua. Jesús. Eso es lo que significa el campo espiritual. Jesús, Jesús. Jesús es el agua. Y quien ha separado esas aguas para que pasemos es el Espíritu. Viento recio. Ya lo leyó la cita como anterioridad. Y un viento recio sopló. Y vuelve otra vez. Aquí eso del viento otra vez. Ese es el Espíritu Santo. No podemos poner una discutir bobería que sí, que Dios dividió el mar y los peces estaban altos, los camarones y todo el mundo estaba dando. Eso es una bobería, por no decir la palabra clave, una estupidez infantil. Mezclar el mundo material con el mundo espiritual. Eso es una ignorancia. Esos muros son los muros de Jesús. Los muros que nos protegen, sus brazos poderosos, porque eres el agua de vida. Y lo que están atravesando ahí, están atravesando por muros de vida. Van hacia la vida eterna. Y Él es la roca, la tierra firme es Él. Edifica en tierra firme. Es Él. Y el viento recio, el viento fuerte es el Espíritu Santo. Eso es en el campo espiritual. Nada que ver con el mundo material, por Dios, nada que ver con el mundo material. Pero como la farándula dice que sí, y se dividió, y se ve, y hay una masa de hermanos hablando bobería, que tienen prueba cómo se dividió el mal, hágame el favor. El Señor no vino a este mundo a darle forma a la materia, ya la materia tiene su forma, y Él no va a deformar la materia porque la hizo Él. El Señor vino a este mundo a darle un campo espiritual que desconocíamos, a darle una fuerza espiritual que no teníamos y que ahora tenemos en Cristo Jesús. Por eso en su nombre podemos echar afuera hasta los demonios, curar a los enfermos en el nombre de Jesús.
Es de Jesús que se trata. Saquemos de la cabeza la película de Hollywood. Soquetadas religiosas. Hablemos del espíritu. Hay que crecer, hombre. Hay que crecer. ¿Qué persona con 2 dedos de frente usted le va a vender que sí que se dividieron las aguas? Ahora dígale que es el simbolismo de que vamos a estar cubiertos a la derecha y a la izquierda por nuestro Señor Jesucristo, que es el agua de vida. Amén. Eso significa eso. Y que vamos a caminar por tierra firme. Por la gracia del Espíritu que sopló. Muros. Las aguas no hacen muro. El muro lo hace el Espíritu. Y veremos más adelante cómo entonces esos muros se caen sobre el enemigo. Y lo aplastan y lo ahogan. Sin embargo, nosotros no. Dice, aunque pases por las aguas no te anegarán. No te van a cubrir las aguas. Porque las aguas que te van a cubrir, que te van a caer encima, son las aguas de la bendición del Señor. No son otras. Vamos a continuar. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Déjalo ahí. Aquí tenemos una cita. Ok, ya vamos arriba. Adelante, Karina. Salmo 42. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. Bendito sea Dios. Ahí está el cumplimiento en ese salmo de la palabra del Señor. Lodo cenagoso, pozo es agua cerrada. Y puso mis pies en tierra firme, roca firme. Mi hermano, despierta, deja la bobería religiosa, a conciencia y predica un evangelio de fe consciente, no de fe ignorante, una fe consciente. El que viene a nuestro Señor Jesucristo debe venir consciente, porque es al Espíritu que nosotros trabajamos, la predique para el Espíritu, no para la carne. Muros de agua, tierra, el mar se secó, en seco, caminaron en seco, acabando de quitarle el agua y estaba en seco, se evaporó el agua. Soquetada. ¿Cómo me pongo yo a darle una razón científica a eso que no la tiene? Ahora sí le puedo dar una explicación espiritual porque el Señor así lo ha revelado. Y Jesús así lo cumplió. Y así se hizo la palabra. Un ejemplo para nosotros. La palabra del Señor es un ejemplo de fidelidad. Un ejemplo de fidelidad. Lo que se escribió en esos libros, en esos versículos, en esos capítulos, se cumplió en Cristo Jesús por completo. Esa es la fidelidad del Señor. No faltó un ápice. Tu muro es Cristo Jesús. Mi muro es Cristo Jesús. Tú has de caminar por tierra firme. Porque el Espíritu Santo así nos lo prepara el camino para llegar hasta Él. Continuemos. Y siguiéndolos, los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar,
para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, al huir, se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Amén. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Amén. Amén. Ahí hay mucha tela por donde cortar. Pero lo importante aquí no es analizar el episodio. Lo importante aquí es quedarlo en el campo espiritual. Salen los egipcios detrás de los israelitas y en la madrugada de repente lo primero es que el ángel que lo guiaba y la nube que lo guiaba a los egipcios, a los israelitas, se puso entre los egipcios y los israelitas. O sea, no le va a permitir acercarse más de ahí. El ángel le está cuidando. Estamos hablando de tu persona, mi hermano, ¿eh? No estoy hablando de Israel, estoy hablando de ti. El ángel que va adelante, cuando hay peligro, se quita delante de ti y se pone atrás para cubrirte la espalda. Luego que cruzan por tierras firmes, tierra seca, entonces esos dos muros de agua, ¿qué hacen? Esos muros le cayeron encima a los egipcios. Le cayeron los muros. El Señor Jesús le cayó encima a los demonios que te persiguen y lo hunden y lo ahogan y no queda de ellos nada porque el Señor lo venció en la cruz. Esos son los muros que cayeron sobre los egipcios para aplastarlo, para vencerlo en su primer intento de dañar la salvación del pueblo llamado a salvación. Hermano, los que te persiguen te han aplastado. Lo que pasa es que tú no miras bien. Tienes ceguera espiritual. Están bataleando, se están ahogando. Los muros de agua del Mar Rojo le cayeron encima. Esos dos grandes muros son los dos brazos poderosos de nuestro Señor Jesucristo. En la cruz cayó sobre todos nuestros enemigos. Él es un vencedor. Es el simbolismo de eso. Él es el agua de su muro. Él y nada más que Él. Y de ahí es que tenemos nosotros que tenemos que estar pendientes de que el Señor vela por nosotros, de que Él venció al mundo. Yo he vencido al mundo. El mundo en ese momento es Egipto. Él lo venció para ti, para tu libertad. Ahora, ¿qué pasa contigo y conmigo? Lo veremos después que entremos en otro capítulo, después que crucemos el Mar Rojo. Te verá lo que es el mundo sin fe. Ya lo veremos. Pero esos muros son los brazos del Señor. Esa tierra firme es el camino del Señor. Ese viento que separa esas aguas es el Espíritu Santo. Viento recio, viento firme, de poder y de fuerza. Un viento que divide el agua en dos, preparándote el camino. Eso es lo que significa. Te prepara el camino y a cada lado del camino va con Cristo Jesús tú.
Que el Señor tenga de piedad de nosotros por nuestras debilidades. Que el Señor nos aguarde nuestras vacilaciones. Que nos dé fortaleza, que nos ayude. Que el Señor nos permita atravesar todos los días el mar rojo con la fuerza del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Que no se escuche en el cielo un gemido nuestro, sino una adoración. Que no se escuche en el cielo un lamento nuestro, sino de una exaltación de gratitud al Señor. Entonces seremos libres en el Espíritu. Y nada humano nos será extraño, y el enemigo nada podrá contra nosotros. Dios se le bendiga a todos. Amén. 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 Amén, amén. Que Dios lo bendiga. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Dios bendiga. Amén. ¿Alguna pregunta aquí? No hay preguntas. Hay preguntas. Abierto. Vamos a dar un minuto que se organicen a ver. De acuerdo. Tenemos a doña Iris. Bienvenida. Dios bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Bien, bendito sea. Estamos recibiendo muy especial a todos los hermanos nuevos que han entrado en la cadena, esperando que el Espíritu Santo les permita seguir escuchándonos y edificándose con Él. Hay una hermana que entró con el nombre de John García, que ella ha estado feliz, pero tiene el nombre de John García, pero es una dama, una hermana. Isabel Rosario es mi nombre. Lo que pasa es que John García es mi nieto, que es el que tiene el WhatsApp. Ah, muy bien, bendición. Isabel Rosario. Bienvenida. Encantada de pertenecer a este grupo, de estar escuchándoles. Bienvenida. Yanira González, desde Massachusetts, conectada, gracias a Dios por esta conexión maravillosa. Magistral, ¿verdad? Amén. Hermano, no tenga temor, si detrás viene el faraón, llama a ese hombre con fe. Solo él abre el mar. Él abre el mar. Eso es así, hermano. El himno de victoria. Llama siempre a ese hombre que te vaya. En la hora más difícil es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si pasas por las aguas no te vas a si pasas por el fuego no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas no te ahogarás. Hasta como Israel el mal atravesó. Y en el nombre del Señor el himno de victoria. Del otro lado canto. Bendito Dios, que gracias por la inspiración de esta tarde. Padre, en esta hora nos despedimos, Señor, con el gozo de haber participado de su palabra. Edifíquenos con ella, Señor. Haga estamento permanente en nuestros corazones, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Fortalezcanos, fortalezcanos, lo necesitamos, somos tan débiles, Señor. Y solamente un Santo Espíritu puede ayudarnos. Derrame lluvia sobre nosotros de fortaleza. Que podamos entender, Señor, comprender y vivir bajo la cobertura de la verdad de su plan de salvación. Padre, en esta tarde visite cada uno de los hogares que han estado en cadena. Guárdelo con su ángel guardador. Que su chequina, su nube, esté sobre todos nosotros en este día y todos nuestros días.
y que podamos reunirnos el próximo Señor con más entusiasmo que hoy y con más hermano que hoy. Se lo pedimos en el santo y divino nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Un abrazo. No nos vemos, nos contemplamos. Nos vemos. Nos estamos viendo. Buen sí. fin de semana en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga. Bye. Bendiciones. Amén. Dios te bendiga. Amén.